algo acerca de la anemia falciforme. Profe, Dígame. profe, no sé cuál es la anemia falciforme, pero sé que hay una anemia que son mortales. Eso lo podría aportar. Ya, a ver, ¿y los demás? Don David Córdoba, a ver si hoy día me va a hablar. Profe, Dígame. la anemia falciforme es una malformación que tienen los glóbulos rojos. Ya, correcto. Ya. ¿Y eso por qué era tan grave, Esperanza? ¿Por qué era tan problemático? ¿Qué pasaba ahí? ¿Afecta a nuestro sistema inmunológico? No, Giorgio. Giorgio, si no sabes, porque no estuviste en la otra clase, me parece. Ya. Puede obstruir los vasos sanguíneos y no Puede va a llegar. obstruir los vasos sanguíneos. Exactamente, ya. Bueno, vamos a decir algunas cositas más. Vamos a recordar si... bueno, el objetivo es el mismo, explicar que existen enfermedades que se transmiten de padres a hijos debido a errores en la información genética. ¿Ya? Bueno, nosotros vimos que la anemia falciforme, ¿no es cierto?, era una enfermedad que se producía debido, en realidad, esa es la causa a un error en el ADN. Es decir, en los genes, ¿ya? Por lo cual, ¿no es cierto?, se va a producir una proteína, también con una equivocación, ¿ya? Lo que va a hacer que cambie la forma de los glóbulos rojos. Porque los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, son como un saquito. Claro, si uno los ve, son como un disco, pero son como bien blanditos. De hecho, ellos no son tan pequeños, ¿ya? Y pasan, por ejemplo, como muy justo por los capilares sanguíneos. Pero como son blanditos, como que se pueden como doblar un poquitito. Así pueden circular junto, ¿no es cierto?, por el resto de la sangre, ¿ya? Con todo este fluido que tiene la sangre. Pero cuando se produce esta anemia falciforme, ya no tienen esa forma de disco, sino que tienen la forma así como de hoz, así como de media luna, ¿ya? Y eso se produce precisamente porque hay una proteína que ellos llevan, que es la hemoglobina, y esa proteína tiene un error. Debido al error, a su vez, que hay en un gen. Entonces, se va a generar, producto de este error acá, se va a formar una proteína, o se va a expresar una proteína, porque eso es lo que hemos visto, que la información que está en el ADN, ¿no es cierto?, se expresa y el producto de esa expresión es una proteína. Y aquí aparece una proteína con error, que es la hemoglobina. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, mostrado más o menos el error, a qué nivel se produce. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los glóbulos rojos, un glóbulo rojo, ¿no es cierto?, que es como medio, como un disco que está hundido en el centro, y cuando se produce la enfermedad cambió la forma. Ahora, el problema viene como de bien atrás. Este ADN, por eso hablamos de gen, ¿no es cierto?, este ADN que se expresa va a sufrir una transformación. Y es sencillamente, entre comillas, es sencillo, que va a cambiar, ¿no es cierto?, en uno de estos tripletes del ADN, va a cambiar solamente una base nitrogenada. Se cambia timina por adenina y significa, ¿no es cierto?, que va a quedar un triplete diferente que en vez de que se forme, ¿no es cierto?, este glutamato, se va a formar otro aminoácido, la proteína, que es la hemoglobina, y se va a formar valina en vez de glutamato, y eso va a hacer que esta hemoglobina, ¿no es cierto?, se transforme de una hemoglobina normal a una que le llaman hemoglobina S, y que se convierta, ¿no es cierto?, en una proteína como más rígida. Ahora, les recuerdo que la hemoglobina estaba formada por 4 cadenas de aminoácidos, 2 alfa y 2 beta, y las que se ven afectadas son las cadenas beta, y esas se ponen como más rígidas. Y al ponerse esas
cadenas de aminoácidos que son parte de la hemoglobina más rígida hacen que el glóbulo rojo pierda la forma. Y esto crea una serie de consecuencias. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está mostrando la Profe, imagen? Dígame, se le escucha cortado. se me escucha cortado. ¿Los demás cómo me escuchan? Cortado, yo. ¿Será Cortado mi se le escucha, internet? profe. Chotas, es que ahí ya no puedo hacer nada, chiquillos. Ojalá que mejore la conexión nomás. Ya. Bueno, ¿qué muestra esta imagen? ¿No es cierto? Esta imagen nos está mostrando esta relación que existe, ¿no es cierto?, entre el ARN y la proteína que se va a sintetizar a partir de esta información que está en este ADN, en este gen. ¿Ya? Entonces, si hay un error aquí, todo lo demás aparece como error hasta llegar a la proteína y eso trae como consecuencia ese error que está ahí. ¿No es cierto? Finalmente, un glóbulo rojo con una forma diferente, ¿ya? Y, por lo tanto, al tener una forma distinta, se destruyen glóbulos rojos, tienen un menor tiempo de vida, se tapan, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, no llega suficiente oxígeno a los tejidos, y esto también causa, por ejemplo, uno de los síntomas causa dolor. Por ejemplo, las personas tienen menos ánimo. Entonces, hay una serie de trastornos en los individuos. Bueno, y aquí está esquematizado, ¿no es cierto? Cambia un nucleótido y eso va a provocar que cambie un aminoácido en la proteína. Se genera, ¿no es cierto?, cadenas beta de la hemoglobina, HB hemoglobina, más rígida, y eso va a provocar que cambien los glóbulos rojos y como consecuencia muchos se destruyen, se obstruyen vasos sanguíneos, menor tiempo de vida, mueren glóbulos rojos y hay menor oxigenación de los tejidos. Eso es como para resumir. Bueno, ahora esta enfermedad, que es la anemia falciforme, ¿no es cierto?, como dice, es una patología que le llama genética autosómica recesiva. Que tiene hartos apellidos, ¿ya? Y que dice que es de alta prevalencia en algunas regiones de África, de Asia y de América. O sea, hay hartos casos, hay una cantidad de casos importantes, ¿no es cierto?, de esta enfermedad en la población. A ver, esta fue descubierta en 1910, ¿no es cierto?, y que le puso el nombre de falciforme por la forma, ¿no es cierto?, que tenían los glóbulos rojos. Al cambiar la forma, ¿no es cierto?, el glóbulo rojo, no sé de qué se le puso ese apellido. Ahora, posteriormente, en 1945, otro personaje, ¿no es cierto?, planteó que esta enfermedad se debía ya a una anormalidad que presentaba la molécula de hemoglobina, que es lo Profe. que conocemos como hemoglobina S. Dígame. Profe, la anemia falciforme sería como parecía a la leucemia. No, es distinta, es diferente. Son casos totalmente distintos. Ahora, que puedan haber algunos síntomas parecidos, puede ser, pero en sí cómo se genera, no, es diferente. ¿Ya? Bueno, ahora, en América la anemia falciforme, por ejemplo, afecta a 1 de cada 365 nacidos afroamericanos, ¿ya? Y 1 de cada 16.300 hispanoamericanos. O sea, está claro, ¿no es cierto?, que va a afectar a personas quienes frecuentemente padecen de esta enfermedad, son personas, ¿no es cierto?, de raza negra. ¿Ya? Bueno, ahora, en Chile, ¿no es cierto?, no se presentan en general casos de esta enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, pasa a ser una enfermedad rara. Pero, ¿por qué ahora podrían haber casos de esta enfermedad en nuestro país? A ver, ¿qué me pueden decir? Profe, por el aumento de inmigrantes. Exactamente, el que La aumenten los mezcla de razas. inmigrantes
¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí que han llegado de distintos lugares, ¿no es cierto? De raza negra, ¿no es cierto? Población de raza negra ha llegado y que pueden, ¿no es cierto? Tener La presencia de la mezcla de raza. enfermedad. La ¿Perdón? mezcla de raza. La mezcla de raza podría transmitirse, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que ahí vamos a ver, porque para que se produzca la enfermedad en un individuo, para que aparezca, es responsabilidad de dos genes iguales, uno que aporta el padre y otro la madre, ¿ya? Entonces, bueno, siempre los rasgos están determinados generalmente por dos genes, pero acá son genes que se llaman recesivos y que deben estar presentes, ¿ya? Bueno, por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, el que en este minuto, ¿no es cierto?, nosotros tengamos una cantidad importante de inmigrantes, ¿ya?, que puedan traer una enfermedad que en nuestro país tenía, ¿no es cierto?, una incidencia muy, muy, muy baja, casi rara, casi no existe, pero que ahora podría empezar a surgir en la población, ¿ya? Y bueno, resulta importante, como dice, conocer y considerar el diagnóstico de la enfermedad para poder prevenirla, ¿no es cierto?, y tratarla de la mejor forma posible, porque la verdad es que trae bastantes complicaciones y es como delicada la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dice, ¿no es cierto?, que la anemia falciforme es una enfermedad genética? A ver. Porque se transmite del padre a los hijos, a los hijos. Ya, pero más que nada Se transfiere de generación en bueno, generación. es que no necesariamente pasa de generación en generación, ¿ya? O sea, se tiene que dar que los dos padres lleven el gen de la anemia falciforme para que aparezca. Porque hay otros casos. Hablemos ya, no hablemos solo de enfermedades, hablemos de características en general. Hay características que no necesariamente tienen que estar, ¿no es cierto?, con que un padre lo aporte, bueno, puede aparecer la enfermedad, podría aparecer. Bueno, pero esta enfermedad en este caso nosotros decimos que es una enfermedad genética porque, ¿no es cierto?, hay error que se produce a nivel del ADN, error en los genes. Hay un error en un gen específico, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere esto con que sea autosómica y recesiva? Y eso es lo que nosotros ahora vamos a ver. Ahora, la verdad es que nosotros vamos a estudiar otras enfermedades también genéticas, y ahí vamos a entender un poco cómo se generan, ¿ya? Cómo es que se llegan a producir. Ahora, bueno, como decía ahí, la respuesta a esta primera pregunta, ¿no es cierto?, es simple porque se genera debido a un gen, ¿no es cierto?, que tiene un error. Pero, como dice, para que se manifieste la enfermedad, ambos padres deben aportar con el mismo gen. Ese es el punto. Los dos papás tienen que aportar con el mismo gen, exactamente igual. ¿Ya? Porque hay veces que los padres pueden aportar con el mismo gen, pero, a ver, con el mismo gen para el carácter, pero variantes del gen. En este caso, tiene que ser el mismo gen. ¿Ya? Bueno, por eso entonces hablamos de que es una enfermedad genética autosómica recesiva. Ahora, todavía nos queda la duda de por qué hace referencia a de que es autosómica. Bueno, pero antes de eso yo voy a plantear unas preguntas para que podamos llegar a lo que está acá. ¿Dónde se encuentran los genes específicamente? En el ADN. En el ADN. No es precisamente que se encuentren en el ADN, ¿ya? Ahora, ¿de qué se componen los genes? De ADN, ahí sí. Ahí sí. ¿Y el ADN de qué estaba formado? ¿De qué está formado el ADN? ¿Perdón?
De ¿De qué una está secuencia formada? de nucleótidos. De una secuencia de nucleótidos. Por lo tanto, los genes son una secuencia de nucleótidos, un pedacito de ADN. Esos son los genes. ¿Ya? Bueno, ahora, veamos entonces. Los genes, como dice ahí, son segmentos de ADN que transmiten la información genética entre padres a hijos. ¿Ya? Es decir, los genes son los vehículos de la herencia. Entonces, aparte de que los genes determinen las características de los individuos, sean responsables de que aparezcan ciertas características en nosotros, ¿no es cierto? Debido a las proteínas que se expresan a partir de ello, ¿ya? Además ellos ayudan a transmitir estas características, ¿ya? Porque cuando se nos traspasa información, lo que se nos traspasa son estos pedacitos de ADN, que son los genes. Ahora, como son segmentos de ADN, ¿no es cierto? Como decíamos, corresponden a secuencias de nucleótidos. Ahora, ¿y dónde los encontramos físicamente hablando? En los cromosomas. Entonces, recordemos, tenemos que recordar y mirar hacia atrás, hacer memoria, que los cromosomas se formaban porque el ADN se enrollaba a ciertas proteínas, como que se compactaba, ¿no es cierto?, este ADN y originaba estos cuerpos alargados que son, ¿no es cierto?, los cromosomas. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar a los genes, si queremos localizarlos, y eso ha hecho el hombre, los ha localizado, ¿ya? Conoce dónde se ubican, en qué cromosoma está cada gen y en qué parte del cromosoma. Porque cada gen tiene un lugar en el cromosoma. Y ese lugar, ese espacio es lo que se llama el locus. No está en plural, es todo lo contrario. Aquí la palabra es, a pesar de que es singular, termina en ese locus. ¿Ya? Entonces, el locus es el lugar del cromosoma en donde se ubica un gen. Y cada gen tiene su lugar en una parte específica del cromosoma. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, está esta imagen que ahora tal vez, ya que tenemos más información desde otras clases atrás que hemos ido viendo, podemos entender un poco más algunos aprendizajes, ¿no es cierto? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, este ADN que se enrollaba a estas proteínas y constituía a los cromosomas, ¿ya? Y se muestran los cromosomas duplicados porque nosotros solo podemos ver cromosomas cuando ellos sean duplicados. Por eso los muestran duplicados, ¿ya? Ahora, y está mostrando un gen, este que está en otro color, este pedacito de ADN, perdón, sería un gen. Entonces aquí hay distintos genes a lo largo de este ADN y por lo tanto a lo largo del cromosoma hay genes. Y aquí en la imagen del lado derecho lo especifica un poquitito más. Entonces, un segmento de ADN que contiene la información para la expresión de ciertas proteínas, para la codificación de ciertas proteínas, ¿no es cierto? ¿Ya? Este pedacito, este segmento de ADN es un gen. Bien, ¿ven? Y bueno, y luego muestra acá y le pone hasta número, le pone nombre a los genes para que ustedes sepan. Entonces, en la estructura del cromosoma a lo largo de todos los cromosomas, nosotros encontramos genes. Y lo otro, importante saber que nosotros tenemos pares de cromosomas que son similares. Entonces, los ordenan a los cromosomas y los han enumerado. Entonces, el cromosoma número 1 tiene ciertas características y en el cromosoma número 1 hay ciertos genes. ¿Ya? Entonces, se han mapeado los cromosomas y han determinado cuáles son los genes que existen en cada cromosoma. Entonces, uno reconoce a los cromosomas, perdón, porque se les asigna un número por las características que ellos tienen. Entonces, ahora, miremos acá y luego agregamos otra cosa más para que quede un poquito más clara la idea. Bueno, Profe. y aquí, dígame. Profe, que haya alguien, no la escucha. Igual se me sigue escuchando mal. No, que hay una compañera que no la escucha.
Es que Es que delante no le escuché nada, no sé por qué. No sé si se me fue a mí el audio a todos, pero delante cuando estaba explicando la foto anterior no escuché nada. el Sí, vos, internet tu está... audio está bien. Se Ya, escucha entonces le está fallando de repente también el internet a algunos chiquillos. Oh, a otros. lamentablemente pasa. Bueno, aquí yo estoy mostrando lo que dijimos de antes. ¿Qué es lo que es el ADN? ¿Qué son los genes? Entonces, los genes son segmentos de ADN. Y aquí está mostrado. Y lo otro que dije también de antes, cada gen tiene una ubicación en un cromosoma determinado. Y por otro lado, también agregué que los cromosomas se les ordenaba en pareja y se les asignaban números. Entonces, existe... ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros en la especie humana? 46. 46. Por lo tanto, se ordenan del par 1 al par 23. ¿Ya? Entonces, el par 1 tiene ciertas características distintas al par 2, al par 20, pero están identificados. Y en el cromosoma 1 o en el 2, en el cromosoma 10, hay ciertos genes que no están en el cromosoma 1, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Y aquí hay otra imagen similar donde yo quiero mostrar, bueno, la bandita entonces indicaría que ahí existe un gen que determina el color de los ojos, ¿ya? O esta bandita representaría a un gen, ¿no es cierto?, que determina el color, en este caso, del pelo, ¿ya? Es como para que nosotros podamos hacer más concreta esta idea. Y ese lugar donde se encuentra este gen que determina esa característica es el locus de ese gen. Entonces, este lugar, este espacio es el locus de ese gen. ¿Ya? Bueno, y aquí un poco ya me adelanté un poquito en relación a la cantidad de cromosomas. Bueno, los cromosomas, como dice, son las estructuras que se componen de ADN, ya lo sabemos, y que en cada especie se presentan en un número determinado. Me comí el C. Ya, la especie humana, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas determinan las características de la especie. Entonces, en nuestros 46 cromosomas, que tienen una forma específica, un tamaño específico, están, ¿no es cierto?, estos genes que determinan las características que tenemos como especie. Ahora, nosotros podemos distinguir dos grupos de cromosomas. A uno que le vamos a llamar heterocromosomas, o también se le llama cromosomas sexuales. Son solo dos. De este total, dos de esos son heterocromosomas o cromosomas sexuales. ¿Por qué se llamarán así? Porque ellos son responsables o están encargados de determinar el sexo en los individuos. O sea, cada uno de nosotros, en cada una de las células, tiene 46 cromosomas. Y de esos 46 cromosomas hay dos específicos que nos determinan el sexo. ¿Ya? Ahora, los restantes cromosomas, si de 46, dos nos determinan el sexo, ¿cuántos más nos quedan? 44. 44. Los 44 cromosomas restantes determinan otras características, pero no determinan el sexo. Son solo esos dos que llamamos cromosomas sexuales y que ya los vamos a ver. Ahora, los restantes cromosomas se les llama autosomas. ¿Ya? Ahora, tanto los cromosomas sexuales como los autosomas están hechos de ADN, por lo tanto, en ambos hay genes. Ahora, hay errores que se pueden producir en los cromosomas sexuales y hay errores que se pueden producir en los autosomas. Entonces, dependiendo de eso, es si va a ser una enfermedad que está ligada al sexo o si va a ser una enfermedad que se le llame autosómica. En el caso de la anemia falciforme decía que era una enfermedad autosómica, o sea, el gen que tiene el error está en un autosoma. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Bueno, ahí está lo que yo mencioné. ¿Qué cosas no mencioné que está ahí anotado?
En el caso de la especie humana, nosotros tenemos entonces 2 cromosomas, y esos 2 cromosomas son los llamados cromosomas X y cromosoma Y. ¿Habían oído hablar de eso, no es cierto? Sí, Sí, ya. Entonces, ahora, dependiendo del sexo, son los cromosomas el cromosoma sexual o los cromosomas sexuales que tenemos, ¿ya? Veamos acá. Ahí está, hay una imagen de los cromosomas sexuales. Este pequeñito me representa al cromosoma Y. Y este otro más grande representa el cromosoma X. ¿Ya? Ahora, quiero que miren a este monito de acá. ¿Ya? ¿Alguien sabe ese símbolo que representa? Bueno, se me pasó la la mujer, la mujer. mujer. Entonces, el sexo femenino está determinado por 2 cromosomas X, del total de cromosomas que tenemos las mujeres. ¿Ya? En cambio, el sexo masculino está determinado por 2 cromosomas sexuales distintos. Los hombres llevan un cromosoma X y un cromosoma Y o Y. Ya. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que se determina el sexo cromosómico de las personas, en los individuos? A los 3 meses o 5 meses de embarazo. El sexo cromosómico. ¿Cuándo se llegan a juntar los cromosomas por primera vez del padre y de la madre? Cuando se produce la copulación. ¿La copulación o la fecundación? Creo que es la fecundación. En la fecundación. En la fecundación ya queda determinado el sexo de los individuos. El papá va a aportar con un cromosoma sexual en su espermatozoide y la mamá va a aportar con el otro cromosoma sexual en su óvulo. ¿Ya? Entonces, las mujeres aportamos solo con cromosomas X. En cambio, el hombre, o sea, la mujer tiene puros óvulos con cromosomas X. En cambio, el hombre tiene espermios que llevan cromosomas X y otros espermios que llevan cromosomas Y o Y. ¿Ya? Bueno, y aquí, para que pueda quedar un poquito más claro. Bueno, en la especie humana entonces nosotros tenemos 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 2 son cromosomas sexuales. ¿Ya? ¿No es cierto? 2 no determinan el sexo. Si es mujer, ¿no es cierto? Si es mujer, va a tener, de esos 46, va a tener 2 cromosomas X. Y si es hombre, va a tener un cromosoma X y un Y. Entonces, las mujeres en sus células, en las células del cuerpo, que son las células somáticas, tenemos 2 cromosomas sexuales, 2 cromosomas X, más 44 autosomas. Y en el hombre, en sus células, ¿no es cierto? En sus células, en las células del cuerpo, las que no son las células reproductoras, tiene 2 cromosomas sexuales, uno X y uno Y, más los 44 autosomas, que son los otros cromosomas que determinan otras características. Entonces, en cada una de nuestras células del cuerpo, nosotros tenemos un total de 46 cromosomas, pero de esos 46, ¿no es cierto?, vamos a tener 2 que determinan el sexo y 44 que determinan las otras características. ¿Ya? Entonces, si un individuo, luego de la fecundación, va a tener 2 cromosomas X, ¿de qué sexo va a ser? Femenino. Si un individuo tiene un cromosoma X y un Y, después de la fecundación va a ser del sexo masculino. ¿Ya? Ahora, los genes obviamente se reparten, como ya lo dije, en los cromosomas sexuales y en los autosomas. Ahora, en la anemia falciforme, el gen causante de la enfermedad se ubica en el cromosoma 11. Y el cromosoma 11 es un cromosoma, es un autosoma, porque del 1 al 22, del cromosoma 1
Recuerden que les dije que se ordenaban los cromosomas y se numeraban. Se ordenaban en par y se numeraban. Teníamos del par 1 al 23. El par 23 corresponde al par de cromosomas sexuales. Entonces, del un par 1 al par 22 de cromosomas que nosotros tenemos, ¿ya? Todos estos son autosomas. Y el par 23 equivale al par de cromosomas sexuales. Y en el caso de la anemia falciforme, ¿no es cierto? Ese gen que tiene un error está en el cromosoma 11, que equivale a un autosoma. Por eso se dice que es una enfermedad genética autosómica. Ya. Si estuviera en los cromosomas, ese gen con error estuviera en un cromosoma sexual, sería una enfermedad, como les dije antes, ligada al sexo. ¿Ya? Bueno, entonces, tenemos, bueno, en el caso de la anemia falciforme, entonces, para que la persona padezca la enfermedad, cada padre debe aportar con un gen, con el mismo gen. Son genes iguales, ya para esa característica. Y eso va a generar el defecto en la hemoglobina y todos los otros problemas que hemos mencionado además. Ahora, existen entonces otras enfermedades, aparte de la anemia falciforme, ¿no es cierto? Otras enfermedades genéticas. ¿Ya? Bueno, entonces a veces, como dice acá, se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten. Esto puede causar una enfermedad genética. Tan, tan. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Ya. ¿Qué fue lo que estudiamos hoy? Sobre la anemia falciforme. ¿Ya? ¿Qué más? También de los cromosomas y cómo se puede producir en la persona. Y sobre los cromosomas X e Y. Ya, ¿y por qué? A ver, para otra persona, porque el Giorgio está bien atento, pero quiero saber, a ver, otro angelito. Dalton, apareció el primero en mi lista. ¿Por qué yo llegué a hablar de los cromosomas y estaba hablando de la anemia falciforme? ¿Mm? Porque la anemia falciforme estaba hablando que se podía transmitir de gen, como en el... Bueno, como que se originaba de un problema en los genes, y ese problema en los genes, que el gen constituye al cromosoma. Bueno, de ahí va conectando las cuestiones. De ahí conecté las cuestiones. Ya. Gracias, Dalton. Ya. Bueno, y aquí algunas preguntitas. ¿Qué función cumple, voy a partir de atrás para adelante, qué función cumplen los heterocromosomas? Ver que determinar el sexo. Exactamente. Muy bien, muy bien. La otra pregunta, ¿qué relación tiene la hemoglobina con la anemia falciforme? Qué fácil, qué fácil. Profe, cuando la hemoglobina se queda deteriorada, se produce anemia falciforme. Ya, entonces, el error en la hemoglobina, ¿no es cierto? Este defecto en la hemoglobina genera la anemia falciforme. ¿Qué es la hemoglobina? Pero no quiero que sea el Giorgio el que me responda, ¿ya? Por favor, Giorgio, no es nada personal. ¿Qué es la hemoglobina, Safka? No sé, no me acuerdo. Qué Lo feo. siento. ¿Y No para qué te voy a hacer pasa. trampa? Mejor le digo la verdad. Ya, muchas gracias por la sinceridad. Sayen Correa, ¿qué es lo que es la hemoglobina? Algo que está en la sangre. Algo está en la sangre. ¿Cuánto vengo repitiendo?
Desde de primero medio ya he contado lo que es la hemoglobina. Es una proteína. ¿Ya? ¿Cuál es la causa directa de la anemia falciforme? Mm, ¿cómo se llama? El gen heredado por los padres cuando los dos son como medio deteriorados y los dos son iguales y se transmite al hijo, pero puede producir la anemia falciforme. Exactamente. Te he traducido, Yoyo. Ya, súper bien. Muy bien. Ya, y aquí está la tarea. Mencionar 4 enfermedades genéticas. Ya, San Google. Recuerden la bibliografía, porque ya no voy a, chiquillos, por tiempo ya no voy a devolver tareas para que tienen que estar buenas a la primera, en todo sentido. ¿Ya? Explicar los aspectos generales de ella y su causa. Entonces pueden hacer una tablita, ¿ya? Enviar la tarea con letra clara escrita en su cuaderno. No copia y pega del computador. Esta tarea corresponde a la tarea 5, tiene hasta el día 11 del 11, del 2020, o sea, el 202, para enviarla. ¿Lista, Taylor? Profe, Dígame. No, correo y otro correo. Uno que hay para tarea. No me manden al WhatsApp, así que me vuelvo loca ahí. ¿Ya? Porfis. ¿Listo? Ya, niños, cualquier duda, saben que me pueden preguntar. El correo Esperanza es el i.alumnos, no, i.sotomayoralumnos, i.sotomayoralumnos, @gmail.com. Ese creo que es. O sea, confírmenlo con los compañeros, pero me parece que ese es. El otro Ivones, no, ese no. No me manden tarea porque no se las voy a pescar ahí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo, niños? Que estén Chao. súper bien. Gracias, Pau. Nos chao, vemos. profe, que le Chao, vaya profe. bien. Tú también. Que esté bien.